frecuencia cardíaca fetal está debajo de lo normal. La frecuencia cardíaca total es la misma de recién nacido. Lo normal es 120 como límite inferior, lo normal superior es 160. Y de pronto tenemos latidos. Para un adulto, eso está bien. Para un recién nacido, para un feto, eso está bien, pero bien. 80, 70, 70. Entonces se anticipa que ese bebé está sufriendo. Cuando un bebé está sufriendo, tiene un perfil biofísico muy confiable. Es una evaluación que hacen los ginecólogos, en la cual evalúan cómo están los latidos del bebé, cómo responden los latidos del bebé a ciertos estímulos. Normalmente un bebito que está sano, si escucha sonido, si es que percibe un sonido, reacciona al sonido e incrementa su frecuencia cardíaca al estrés, y eso es normal. Pero lo incrementa dentro del rango normal, hasta 160, no por encima de eso. Pero cuando un bebito está sufriendo, puede tener alteraciones en estas respuestas, una mala respuesta, o puede estar permanentemente taquicárdico, incluso sin estímulo, la frecuencia cardíaca está alta. ¿Por qué? Porque el bebito está sufriendo dentro del útero, y como tiene poco oxígeno, su corazón trata de compensar latiendo más rápido, para llevar más oxígeno a los tejidos. Entonces eleva su frecuencia cardíaca, eso no está bien. Peor aún, cuando ya el corazón empieza a sufrir de hipoxemia, ese corazón que está acidótico, con poco oxígeno, el mismo miocardio empieza a sufrir y empieza a latir más lento, y hay bradicardia. Ese patrón es todavía peor. Entonces quiere decir que el bebito está sufriendo hace mucho rato y ya el miocardio está comprometido. Hay otro patrón que es variable, que es un patrón incierto, que es el que se produce, por ejemplo, en el circular del cordón, en el cual hay desaceleraciones y aceleraciones. ¿A qué se debe esto? Mientras el útero está relajado, el cordón no se está estrangulando alrededor del bebé, entonces hay un buen flujo sanguíneo y la frecuencia es normal. Pero cuando hay una contracción, el cordón se aplasta y el flujo sanguíneo es anómalo, y el bebé en ese momento hace bradicardia o taquicardia. Entonces hay alteraciones de subidas y bajadas. Ese patrón irregular es de pronóstico incierto, pero también se toma como algo malo. Entonces podemos tener ese tipo de factores u otros factores que anticipen que al bebito le está pasando mal. A este pasar mal se le conoce como sufrimiento fetal agudo, y es una de las principales causas de que un bebito requiera reanimación. Y es por eso que vamos a hablar de una de las principales causas de muerte prevenible de los nacidos, que es la parada cardíaca neonatal o la parada cardiorrespiratoria neonatal, y vamos a hablar de reanimación. Entonces, vamos a ver la nueva edición de reanimación neonatal, que es la 9ª. Y para eso tenemos que ver algunas cositas. Primero, algunos fundamentos. ¿Por qué es importante aprender reanimación neonatal? Primero, que de las muertes pediátricas, las muertes infantiles, las muertes en niños menores de 5 años, la mayoría de las muertes, de 4 millones que se producen en el planeta al año más o menos, 1 millón, la cuarta parte se producen en la etapa neonatal. Y de esas muertes de la etapa neonatal, casi la tercera parte, o sea, estamos hablando de unos 300.000 más o menos, se producen por asfixia perinatal, que es una causa prevenible que se produce por un bebito que está en asfixia, pero que de ser asistido podría responder mejor. Entonces, ¿cómo se responde a esa asfixia? Se responde con reanimación neonatal. Ahora, la mayoría de los bebés que nazcan no necesitan nuestra intervención, no necesitan que hagamos absolutamente nada más que presenciar el parto y estar ahí por si algo pasa. 85 de cada 100 nacimientos no necesitan nada, absolutamente nada, y van a respirar espontáneamente y no van a tener ningún problema para adaptarse a la vida del perito. Sin embargo, un 10%, si no hay nadie ahí que los estimule, se van a morir. Entonces solo requieren que los sequen nada más y van a esperar a empezar a respirar. No necesitan otra cosa, pero necesitan que alguien sepa que algo está mal con ese bebito y que lo estimule. Y con eso el bebito va a empezar a respirar, incluso gritar algunas veces, y va a estar vivo, no se va a morir, no se va a asfixiar, no va a acabar con ninguna secuela. El problema es cuando alguien no lo hace, no sabe qué está pasando. Un 5% del 100% en total, un porcentaje ahora un poco menor, requiere ventilación a presión positiva.
ahora ya no se usa en la nueva guía el término ventilación a presión positiva, sino solo ventilación o ventilación asistida si prefieren. ¿Ya? Es un término antiguo que todavía está ahí, por el que la diapositiva es un poquito antigua del año pasado. Ahora se usa en el nuevo texto el término ventilación nada más, pero necesitan ventilación asistida. ¿Qué significa? Que necesitan que le pongas un ángulo y le empieces a ventilar. Gracias, eso ya le salvaste la vida. Tras unos minutos va a empezar a gritar, a respirar, su frecuencia cardíaca va a subir, y todo va a estar bien, y no se va a morir. Entonces, ustedes si saben hasta ventilar, prácticamente al 100% de los bebés van a ir bien. Pero de estos, una pequeña porción del 100%, solo el 2% requiere intubación. Si lo saben hacer, van a salvar a un 2% de los bebés. Pero si no, 2% de los bebés quizás se mueran. Más raro es que los bebitos requieran compresiones torácicas o medicación, drogas, epinefrina. Eso es más raro. Está en el orden del 0.1 al 0.3%, o sea, 1 de cada 1000 a 3 de cada 1000. Por ejemplo, mi hospital tiene 3000 nacimientos al año. Si vamos en este rango, 1 de cada 1000 serían 3 y 3 de cada 1000 serían 9. De 3 a 9 nacimientos necesitan que le pongamos un tubo endotraqueal, hagamos compresiones y le demos drogas, le demos epinefrina. Son muy poquitos, pero si se hace correctamente se puede salvar a esos bebés. Si no, esos bebés se mueren. Entonces, mientras más sepan, más bebés se pueden salvar. La pregunta es, de todas estas medidas, ¿cuál salva más bebés? La intubación, la ventilación. Desde aquí es ventilación. Si quitamos a la estimulación, que es casi intuitiva, la mayoría de las personas van a estimular, es la ventilación. ¿Ya? ¿Hasta dónde debiera saber un médico? Hasta el final. Cualquier médico, un médico general. Hasta ventilación. Hasta aquí. No siempre lo van a poder hacer. La intubación requiere entrenamiento. Dar drogas requiere conocerlas, saberlas manejar, tener un cálculo mental relativamente rápido, porque ese rato no vas a revisar un libro, se está muriendo tu bebito y tienes pocos segundos para hacer las cosas. Pero no es difícil. Lo más complejo de eso quizás sea intubar, ¿ya? Pero se puede dar una ventilación medianamente aceptable sin intubar algunas veces. En práctica se les va a enseñar a intubar. Les vamos a enseñar a intubar un maniquí. No es lo mismo, hay que ser sinceros, pero sirve. ¿Cuál es la medida más importante de todas en la reanimación neonatal? La ventilación. Si ustedes no ventilan bien al bebé, se va a morir. En toda la guía, si es que han leído el texto o están leyendo el texto, todo el texto dice, si no está ventilando bien, no inicie compresiones. Porque no interesa que le des compresiones si todavía sigues ventilando mal, se va a morir. Si no está ventilando bien, no dé drogas todavía, no inicie epinefrina, no inicie cloruro de sodio, que son los dos medicamentos que se usan en reanimación. ¿Por qué? Porque si no ventilas bien, el bebito se va a morir. Corrige tu ventilación. Si para corregir tu ventilación el bebito necesita tubo, ahí lo importante es el tubo endotraqueal, o máscara laringe que se puede usar en lugar del tubo endotraqueal, un poquito más fácil de intubar, se hace a ciegas. Colócale un tubo endotraqueal o una máscara laringe para garantizar una buena ventilación. Pero lo fundamental en la reanimación neonatal es una buena ventilación. Ok, este es el nuevo algoritmo de reanimación neonatal, ¿ya? Es de la última edición. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado algunas cosas más dentro, pero en el propio algoritmo lo que ha cambiado es esto, por ejemplo. Antes, los que han hecho o han revisado antes este texto, aquí había la oxigenación al minuto.
ya no existe la oxigenación al minuto, no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces al minuto recién estamos empezando a ventilar. Entonces, saber cuánto está oxigenando cuando recién estás empezando a ventilar no es tan necesario. ¿Qué más ha cambiado? Han cambiado los pasos iniciales. Se debe colocar los 3 pasos. Antes se tomaban en cuenta 5 pasos iniciales. Eran calor, secado, estimulación, posición y aspiración de secreciones, y en ese orden. ¿Ya? Me lo sé de memoria, ¿por qué? Porque lo he usado los últimos 5 años. Entonces, ahora para estos nuevos 5 años, me tengo que saber de memoria que es calor, secado, posición, ya no es estimulación. Y hasta ahí es obligatorio, son 3 pasos iniciales. De ahí los opcionales son estimular y limpiar la vía aérea si es que es necesario. O sea, son los mismos 5 pasos, pero 3 son obligados y 2 son opcionales. Depende si el bebito está con mucha, está apneico, lo estimulas. Pero si no está apneico, no lo tienes que estimular. El bebito está respirando, no lo estimulas. Y si el bebito está con mucha secreción por la vía aérea, no le deja respirar, le liberas la vía aérea. Pero si no, ¿para qué liberarle la vía aérea a un bebito que tiene respiración normal, que las secreciones normales, que sí van a existir? Porque todos los bebés provienen de un medio líquido y tenían líquido amniótico en la boca, en toda su vía aérea. No le está ocasionando ninguna dificultad, no tienes que hacer nada. No tendrías que succionar la vía aérea, liberar la vía aérea. Entonces, esos son opcionales. Eso ha cambiado. Otra cosa que haya cambiado sustancialmente, los tiempos. Antes, para verificar si estabas ventilando bien y hacer los pasos correctivos, el Mr. Sopa, que son los pasos correctivos, había que hacer había que esperar solo 15 segundos. Tras 15 segundos de estar ventilando tu bebito, ventila 2, 3 con el agua. Evaluabas si estabas ventilando bien. Ahora no es 15 segundos, es 30 segundos. Y tras eso realizas algo que se llama Mr. Sopa, que es ver qué cosas puede estar fallando con la ventilación. Lo vamos a ver ahorita en Mr. Sopa, si es que llegamos ahí. Si no, en la siguiente clase. Entonces, ese Mr. Sopa, que es ver cómo está la máscara, la M, la R, que es reposicionar el cuello del bebé si está muy flexionado, hiperextendido, ponerlo en una posición más neutra donde se va a estar alineada la vía aérea, R. S, que era liberación de secreciones, aspirar la boca, o open mouth, abrir la boca. P, incrementar la presión de la ventilación para que ventile mejor. Y A, alternar una vía aérea distinta, intubar o poner una máscara de laringia. Eso también ha cambiado. Antes había que hacerlo en orden, con pasos secuenciales, primero la M, luego la M y la R juntos, luego la S y la O juntos, la P solita y luego por último la A. Ahora no, tú puedes priorizar cualquiera dependiendo de cómo veas tu bebé. Si te parece que lo que está fallando es la máscara, corriges la máscara. Si te parece que lo que está fallando es que el bebito está lleno de secreciones, no tienes que hacer en orden, le liberas secreciones. Si te parece que tu bebito necesita más presión, le das más presión con el agua. Y si te parece que de plano, una vez mejor lo intubas, que es el último paso del Mr. Sopa, que es la vía aérea alterna, lo intubas de una vez. Entonces, puedes escoger qué hacer dependiendo de cómo te parece que está el bebé. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Eso, eso. No ha cambiado. Compresiones, no ha cambiado. Ya, ok. Vamos a ver. El paso más importante de la reanimación neonatal es la ventilación. Lo indispensable para hacer que un bebito resuelva su paro es ventilar. ¿Por qué es esto así? Distinto a los paros en adultos, donde ustedes habrán aprendido reanimación en adultos que empieza por C, se empieza a dar compresiones torácicas, masaje. La reanimación de los recién nacidos empieza por A, que es liberar la vía aérea, y luego sigue B, que es respirar, o ventilar, si quieren. ¿Ya? Ventilar es con B chica, en este caso. ¿Ya? ¿Por qué se hace así? Porque los adultos, la principal causa de que un adulto se colapse y haga un paro, ¿cuál es? En la calle, ven un adulto que hace un paro. ¿Qué sospecharía? ¿Cuál sería la causa? Así, sin pensar más, sin ningún antecedente.
Paro en la calle. ¿Qué? ¿Por una qué? Muy fuerte. No va a pasar nada, no es el examen. En el examen sí, cuando escribas mal, piña. No va a pasar absolutamente nada. ¿Qué? Genita un adulto, ya muy tarde. Cardíaca sí. Un infarto. Ya, es la principal causa. Una isquemia, una enfermedad coronaria es la principal causa de que un adulto súbitamente se colapse, sin otra etiología en la calle. Entonces, la principal causa de paro súbito en los adultos es coronaria. Pero que yo sepa, los bebitos no se están zampando su sándwich con rico colesterol, ni están fumando. O sea, causa coronaria no es frecuente en el recién nacido. Entonces, ¿cuál es la causa o la fisiopatología de la parada neonatal? Usualmente es respiratorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el bebito? Es respiratorio desde el que se está asfixiando desde el útero. Ese bebito que en el útero no recibía suficiente oxígeno, se está asfixiando. Es respiratorio porque respiración es intercambio gaseoso, no es eso. El intercambio gaseoso del bebito se llevaba a la placenta, como lo han explicado los compañeros, y eso falla. Y cuando eso falla, el bebito tiene una falla respiratoria y nace por asfixiación. Entonces, ¿qué habría que corregir? Lo respiratorio. ¿Cómo corriges lo respiratorio? Primero, permeabilizas la vía aérea, que es la A, y luego empiezas a ventilar, que es el paso más importante, hacer que ventile, que respire. ¿Ya? Entonces, A y B son prioridad sobre C en el recién nacido y sobre D. ¿Ya? En cambio, en el adulto se empieza por C, por compresiones. ¿Okay? Esa es la gran diferencia entre neonatos y recién nacidos, y por eso el paso más importante es la ventilación. ¿Cómo sabemos que nuestra reanimación está yendo bien? Y sobre todo nuestra ventilación, que es lo que queremos que esté bien en todo momento, está yendo bien. El parámetro más importante, el valor más importante que me va a indicar que está yendo bien o está yendo mal es la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está subiendo, lo estoy haciendo bien. Ejemplo, me pasó alguna vez con un grupo de ustedes. Estábamos explicándoles algo, estábamos haciendo práctica. Estábamos en la sala de recepción de recién nacidos. No me tocaba estar ahí. No, que para variar me tocaba UCI, pero como estaba con ustedes, me fui a esa. Y en el intercambio de enfermeras, están cambiando el turno las enfermeras, las de día con las de noche, ellas cambian a las 7, nosotros nos quedamos hasta las 8. Yo estaba con un grupo de ustedes, traen un bebito flácido, ya tienen que ir familiarizándose con los términos, apneico, y que había nacido unos 30 minutos antes. ¿Ya? El bebito ya está en contacto piel a piel, y como las enfermeras estaban cambiando de turno, las enfermeras del turno previo habían empezado a reportar, pero habían dejado al bebito solo. No le habían dejado un interno o alguien que lo vigile. Y en algún momento supongo, porque al final nunca lo voy a saber, o el bebito se ha llenado de secreciones y nadie se ha dado cuenta, o el bebito se le ha flexionado el cuello. Recuerden que en el contacto hablábamos de la atención inmediata del recién nacido. Cuando se hace contacto piel a piel, también la vía aérea tiene que estar permeable. O sea, al bebito no lo pones cara contra la barriga de la mamá, lo pones en la carita rotada, y que esté el cuello no doblado ni hiperextendido, sino en posición de olfateo, y estás vigilando que el bebito esté bien. Entonces, en algún momento de repente se le flexiona el cuello, pero la cosa es que ese momento ha sido tan largo que el bebito ya estaba flácido y estaba blanco. El bebito no respiraba, no necesitaba. Y empiezo a ventilar el bebé, porque no es lo que toca. Secado y estimulación, no responde. Entonces, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, pongo el pozo más caro. Y lo empiezo a ventilar. Y la frecuencia cardíaca, que es lo que yo quiero que suba, rapidito, le pusimos un monitor, que a veces no sirve, ya vamos a ver más adelante que a veces no sirve un pulsoxímetro cuando el bebito está en un paro, porque la sangre no circula bien y entonces no hay pulso. Pero subió rápido. Entonces, pero cuando el bebito lo dejaba de ventilar, se caía la frecuencia cardíaca y el bebito no respiraba, estaba apneico. Todo el tiempo necesitaba que yo le ventilados 3, ventilados 3, y subía su frecuencia cardíaca, más así. La pregunta es, ¿yo estaba reanimándolo mal? No, porque su frecuencia se vio por dos cosas. Uno, porque era yo y yo no reanimo mal.
Y dos, porque la frecuencia subía más de 100. Sino lo que pasa es que este bebito, el tiempo que ha estado apneico, habrá sido de tal magnitud que su centro respiratorio estaba muy deprimido. Entonces, por más de que yo le subiera la frecuencia cardíaca, ese centro respiratorio había estado tan tóxico que no gatillaba las respiraciones, pese a que ya la frecuencia cardíaca estaba bien. Al final tuve que intubar al bebé, lo pasamos a ventilador mecánico porque el bebé necesitaba respiración asistida sostenida. Una de las indicaciones de tubo endotraqueal es cuando la ventilación es muy prolongada. Si va a ser por muchos minutos, el bebito necesita estar ventilado por mucho tiempo, mejor le pones. Es una de las indicaciones, por si acaso. Podría entrar en el examen. Pero bueno, ¿cómo sabía yo que estaba reanimando bien ese bebé, pese a que el bebito seguía flácido y su frecuencia, el bebito estaba apneico, no respiraba por sí solo, por la frecuencia cardíaca? Si la frecuencia cardíaca sube, lo están haciendo bien. Sino que a veces los bebés están tan dañados que esto tarda mucho en recuperarse, o a veces más triste, ya no se recupera y tienes un bebito con una muerte cerebral, porque si ya mueren las partes que se encargan de la respiración. Para suerte de este bebé, respondió después de un buen tiempo. Ya solo por acabar la historia, yo pensé que iba a quedar muy secuelado, porque un bebito que ya llega a este punto, se espera que la hipoxia haya sido muy prolongada, pero el bebito, hasta donde lo seguí, no estaba tan mal, ¿no? Entonces, el parámetro más importante es la frecuencia cardíaca. Siempre para una reanimación neonatal hay que prepararse. Uno de los peores errores que puede cometer alguien es confiarse, y eso es un error de experto. A veces cuando uno ha hecho muchas reanimaciones y cree que ya está parado en la cima, y como yo acabé de decir hace un rato, porque era yo, no vas solo. O sea, tú solito no puedes reanimar. Si la enfermera con que reanimas, la técnica con que reanimas, el colega con que reanimas, no interactúan contigo, no se han preparado, no sintonizan en el mismo canal, cada quien quiere hacer lo mismo al mismo tiempo y no coordinas, va mal. He tenido reanimaciones muy bonitas. Recuerdo alguna que hemos reanimado como nos trajeron un bebé muerto también de la calle, así cagando. Te traen de la calle así, te lo traen a la emergencia y te traen un bebito. Llega por emergencia, como saben que es paneo, te traen. Y éramos 3 colegas y los 3 pediatras, una ya es neonatóloga, y ya no coordinas chévere, porque cada quien sabe qué hacer, uno toma el liderazgo, los otros seguimos, todo coordina, pese a que no estás preparando el escenario, pero como piensas en el mismo canal y ya reanimó muchas veces, entonces coordinar es fácil. Tú le dices, vaya haciendo esto, vaya haciendo esto, lo sacamos el bebito, ¿ya? Entonces, ese es el mejor escenario, tener una buena coordinación y una buena preparación. El problema es cuando no preparas bien, y eso puede hacer que incluso un equipo experto fracase. Le ha pasado a algún colega que ha entrado y ha salido despotricando de una reanimación. No había nada, no me preparé el tubo, no me preparé el laringoscopio, no había máscara adecuada, el bebito era muy chiquito y me han dado una máscara del tamaño de toda su cara, y al final he tenido que ponerle el tubo endotraqueal, la enfermera no me sabía fijar el tubo, pero luego tú te das cuenta y retrocedes en el tiempo y tú dices, oye, si hubiéramos preparado esta reanimación, porque, ok, te acepto el que viene de la calle y viene muerto, pero esto era una cesárea. Una cesárea te avisan, vamos a entrar a cesárea, entonces tú conversas con la enfermera, preparas el escenario. Si ves que de pronto la enfermera no es la enfermera ideal, la cambias. O sea, tú dices, esta enfermera es nueva en el servicio, no parece estar bien parada. Cuando le estoy explicando qué vamos a hacer, la veo con la mirada perdida y le pregunto, licenciada, ¿ha estado en alguna reanimación? No, doctor. Ya, venga, va a acompañar y usted va a hacer el registro, va a anotar nada más lo que pasa. Pero me traigo otro enfermero o un colega para que reanimemos entre dos, con equipo completo. Es distinto. Entonces, prepararse es esencial. Para prepararse ante una reanimación neonatal hay que hacer 4 preguntas. En inglés es question, y question no solo es pregunta, sino también es establecer una cuestión a resolver. Entonces, ¿cuáles son las 4 preguntas en la reanimación neonatal? La primera es si el bebito es a término o no.
¿Por qué? Porque los bebitos prematuros, y mientras más prematuros son, más posibilidades tienen de requerir reanimación. Entonces yo puedo anticipar que el bebito va a ser reanimado si es que el bebito es prematuro. Es más probable que sea reanimado. Entonces yo no voy a entrar solito a una atención de un bebito de 32 semanas. Entraré con más gente a recibirlo. Es distinto. La otra es si el líquido es claro. ¿Por qué? Porque cuando hay sufrimiento fetal, por ejemplo, el líquido está teñido de meconio. Los fetos normalmente no hacen meconio, controlan sus esfínteres, salvo que haya una hipoxia severa, lo cual produce relajación de los esfínteres y es cuando hace meconio. Cuando hay una hipoxia severa, entonces por sufrimiento fetal, el bebito puede hacer líquido meconial. Entonces el líquido meconial te puede adelantar que ese bebito está sufriendo de hipoxia y no es lo mismo. Además, el líquido meconial puede hacer que el bebito se aspire al meconio y eso obstruya la vía aérea y requiere reanimación. Y por último, más a largo plazo, cuando ese meconio se aspira a la vía aérea, en la vía aérea puede producir obstrucción o daño por la química propia del meconio. El meconio es ácido y puede desnaturalizar su surfactante y dañar el endotelio del árbol bronquial y de los alveolos. Entonces puede ocasionar dificultad respiratoria más a largo plazo. Entonces el meconio puede ocasionar muchos problemas, algunos inmediatos y otros más a largo plazo, lo cual implica que cuando un bebito está bañado en meconio, no lo voy a recibir solo, lo voy a recibir con alguien más. Y como puede obstruirse la vía aérea por meconio, una de las dos personas mínimo debe saber intubar. Y si hay más factores de riesgo, voy a pedir más gente. Entonces cuando hay meconio, no entra solo, entran mínimo dos. Y uno de los dos debe saber intubar, que quede claro. ¿Vamos? Y si hay más factores de riesgo que hacen prever que ese bebito está sufriendo, hay bradicardia fetal, hay más factores de riesgo, entonces ese bebé lo vamos a reanimar si así. Ya no son solo dos, equipo completo, todos los que se necesitan. Equipo completo son mínimo 4 y entre los 4 deben llegar hasta el último paso que les mostré, hasta poner tubo endotracal y drogas, hasta ahí. Deben poder cumplir con todas las funciones. Eso es un equipo completo. La última cuestión a resolver. Otra forma de líquido que también es peligrosa es el líquido hemorrágico. Cuando el líquido está teñido de sangre, hay que averiguar por qué está teñido de sangre. Cuando es una placenta previa, el sangrado usualmente no es tan comprometedor, pero hay que averiguar cómo está el bienestar fetal. Si los latidos están bien, no preocupa tanto. Pero un desprendimiento prematuro de placenta, eso sí es algo grave. Porque si se desprende toda la placenta, ¿por dónde respira ese bebé hasta que nazca? No hay respiración y se está muriendo. Si es por una ruptura uterina, el año pasado tuvimos una ruptura uterina horrible. Hay guardias que Diosito te libra de esas guardias. Las terminas cambiando o no te toca. Y felizmente no me toca. Empieza la mamá con contracciones. No se sabe bien en qué momento entran a sala de operaciones y encuentran, primero que no encontraban al bebé en el útero. Yo les cuento lo que me han contado los colegas. Abres piel, músculo, debes encontrar el útero y el útero vacío. Y luego encuentran al bebé arriba. Entregan al bebé muerto. Lo han traído del más allá, han empezado ventiladores, tanto que tuvo de una vez, porque ya para que hacer la corrección de los pasos ese bebé está agonizando. Tuvo, lo sacaron, el bebé, ¿cuánto tiempo está muerto? Al final lo pusieron en el ventilador mecánico, la asfixia pudo más, empezó a hacer falla multiorgánica, ya hemos visto que la asfixia puede acabar en falla multiorgánica, y al final murió. Luego acabó un mega lío, hasta ahora sí. Pero más allá del lío, había hemorragia. Entonces, cuando hay hemorragia hay que saber por qué es la hemorragia. Como les digo, si es un DPP, es grave. Si es una ruptura uterina, es grave. Si es una placenta previa, hay que ver cómo están los latidos. Si hay bradicardia, puede ser grave, es grave, hay que considerarlo grave. Porque el desprendimiento de la placenta previa también puede desprenderse en tal magnitud que también afecta el intercambio gaseoso. Entonces el bebito puede estar asfixiado. Hay que valorar. Entonces, hay que preocuparse por eso. Ahora, ya establecidas estas tres primeras cosas, ¿ya? O estas dos primeras cosas, el siguiente es otros factores de riesgo. Ahorita les muestro en la siguiente una diapositiva que muestra algunos de los más frecuentes. Si hay algún otro factor de riesgo. Cuando yo tengo el escenario claro, ya me dicen, ese término sí tiene 38 semanas, el líquido está claro, no está meconial. Hay otros factores de riesgo, está haciendo bradicardia fetal. Entonces yo con eso
digo, a este bebito le puedo hacer clampaje oportuno o tardío del cordón. Y eso ha ido cambiando con el tiempo. Okay. ¿Qué dice la última guía? La última guía dice, eso también ha cambiado, que salvo dos situaciones, se debe hacer clampaje oportuno si el bebito es vigoroso. Vigoroso significa que el bebito nace, respira y llora, tiene buen tono, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas dos situaciones? Uno, que esté desprendida la placenta. ¿De qué sirve una placenta? O sea, tú sacas al bebito, lo tienes acá afuera y está conectado por el cordón a una placenta que está hemorrágica. ¿Le aporta oxígeno a esa placenta desprendida? No. Entonces, si la placenta está desprendida, ya no hay que clampar al minuto. No hay que hacer un clampaje tardío. Se clampa de inmediato, ¿ya? Placenta, desprendimiento de placenta, clampaje inmediato. ¿Cuál es la otra situación? Los gemelos. No hay estudios suficientes que sustenten que los gemelos, y en especial los que son monocoriales, se beneficien de un clampaje tardío del cordón. Y que ese beneficio supere a los riesgos, sobre todo para el segundo bebé, porque cuando comparten la misma circulación, sacas al primero y la circulación para el segundo se está afectando. Entonces puedes comprometer al segundo. Por lo tanto, en gemelos tampoco se recomienda. Entonces, si yo les digo, se recomienda el clampaje tardío de cordón o oportuno de cordón si quieren. Tardío o oportuno, tómenlo como sinónimo. Si el otro es inmediato, inmediato sale y corta el cordón. En gemelos, ¿sí o no? No. ¿Se recomienda en un desprendimiento prematuro de placenta? No. Ok, no. Esos son los únicos dos escenarios. En el resto, yo debiera decirle al ginecólogo, hazle clampaje oportuno. Si no está vigoroso, me lo secas y me lo estimulas. Si no responde a secado de estimulación, cortamos, clampamos y me lo pasas. Yo voy a seguir la rehabilitación. ¿Estamos? Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Ese va a ser el manejo de cordón. A eso se refiere el ginecólogo. A que yo converso con el ginecólogo, le hago estas preguntas y luego le digo, dependiendo de lo que me diga. Me dice desprendiendo de placenta, no, clámpalo de inmediato. Me dice gemelo, clámpalo de inmediato. No me dice ninguno de los dos, le digo, si nace vigoroso, hacemos oportuno. Si nace no vigoroso, sécalo y estimúlalo. Y si no responde, clampas con las preguntas. Eso es. ¿Vamos? ¿Claros? ¿Hasta aquí? Ok. Quedan 10 minutos. Ahí me quedan 2 diapositivas. Estaba acabando. Ok. Entonces, con esas 4 preguntas también, yo debo establecer, cuántos miembros van a integrar mi equipo. Yo les decía que en base a esas 4 preguntas yo determino cuántos miembros va a tener mi equipo. Si no hay factores de riesgo, si no hay ningún factor de riesgo, yo indago. La primera pregunta, el bebito es atero. Segunda pregunta, el líquido es claro, no está teñido ni de meconio ni de sangre. Tercera pregunta, ¿algún otro factor de riesgo? Nada. Converso con el ginecólogo o con la obstetra, le digo clampaje oportuno. Basta una sola persona. El mínimo que debe haber es uno, pero cuya única función sea atender al bebito. Nada más, no debe atender otra cosa. No debe estar viendo la placenta, no debe estar viendo la gestante, solo para el bebé. Pero debe tener las siguientes competencias. Número 1, debe saber valorar a este bebé. Cuando nazca debe decidir, este bebé necesita más cosas, necesita que lo seque, lo estimule, o que lo ventile, necesita algo más, o es un bebito normal y lo puedo poner en contacto piel a piel y clampaje oportuno de cordón al minuto. Eso es. Si algo va mal, su segunda competencia es que lo debe saber identificar y luego llevar a un calentador radiante e iniciar los pasos iniciales, que es calor, nuevamente secado, posición. Como el bebito no responde, estimulación, aspiración de secreciones. Y si no responde a esto, debe saber empezar a ventilar y debe tener la facultad y la habilidad de llamar al resto del equipo. Dentro de cada hospital debe haber un equipo identificado que es el equipo de reanimación, que no va a estar en todos los partos, va a estar en algunos que sí se sepa que se va a reanimar el bebito muy probablemente, pero en los partos normales no va a estar, pero debe estar bien identificado y saber cómo se le va a llamar. Cada institución debe de desarrollar sus políticas. Se le llama con un timbre. En el viejo Lorena era chévere, era bonito, era viejo, pero tenía algo bueno. Tenía un timbre en la sala de parto. Sonaba ese timbre y el timbre estaba conectado por un cable hasta donde estaba Neo, que no era tan lejos, estábamos corriendo, yo calculo unos 30 segundos.
y sonaba, y escuchamos, corríamos todos, nos aprendíamos como 10. ¿Ya? Como está el doctor Concha, y él siempre ha sido la voz que canta y que baila en el Lorena, él era el jefe del equipo la mayoría de las veces. Pero ya nos distribuía, ve haciendo esto, ve haciendo aquello, y es chévere. Como les digo, cuando interactúas con gente que sabe, todo sale cañón. Entonces, pero tiene que haber una política para que tú llames a tu equipo completo. Recapitulando, entonces, si no hay ningún factor de riesgo, basta una persona. Pero esa persona tiene que tener esas competencias. Número 1, tiene que saber evaluar a ese paciente. Número 2, tiene que saber hacer los pasos iniciales. Número 3, tiene que saber ventilar, empezar la ventilación si el bebito así lo requiere, o sea, agarrar un bambú y empezar a darle. Y en ese momento que empieza a darle, eso ya supera sus capacidades. Así que ahí debe llamar. Debe poder llamar y saber cómo llamar y a quién llamar. Debe cumplir esos 4 criterios. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el bebito tiene algún factor de riesgo? Si el bebito tiene algún factor de riesgo, alguno, pero no se prevé que sí o sí se va a reanimar, deben haber mínimo 2 personas. Como ya les comenté, si ese factor de riesgo es líquido meconial, la segunda persona, una de las 2 personas, debe saber intubar, debe saber manejo avanzado de vía aérea, en el caso de mecón. ¿Ya? En el resto de casos no es tan específico. ¿Ya? Pero si se prevé que el bebito va a ser reanimado, por ejemplo, de un bebito que va a ser reanimado, me dicen prematuro de 27 semanas, prematuro extremo, más probable es que va a ser reanimado. Ahí no puedes entrar 1, no puedes entrar 2, entramos equipo completo. La última vez entré yo casi no entro ya a partos porque me tienen desterrado a la UCI, creo que no me quieren. No, pero es porque a mí me quieren en la UCI, ¿ya? Entonces, pero cuando hay este tipo de partos tenemos que entrar pues, en equipo completo. Entonces la colega que está al otro lado en recepción me llama, doctor, vamos a recibir un pacientito de tal. Ya, doctora, le digo, vamos, entramos. Ella entra y yo me estoy cambiando. ¿Va a entrar usted, doctor? Sí, sí va a entrar. ¿Pero por qué sí entra la doctora? Hay que explicarle hasta la enfermera de sala por qué estás entrando con 4. Ya le expliqué, le dije, mire, es porque el bebito es chiquito. Segunda también, luego más adentro. Ya, luego la circulante me vuelve a preguntar cuando ya estamos cambiados con aires de doctor, pero están consumiendo un montón de mandiles y tal. Y ahí ya perdí mi paciencia y le dije, mira licenciada, el bebito va a nacer como en unos 10, 15 minutos, no me da tiempo para darle una clase de reanimación neonatal y explicarle por qué. Pero estamos porque estamos. Si en buena hora no necesita nada el bebé, qué bueno. Pero si necesita de todo, para eso estamos todos. Y me nació un prematuro pues de 28, chiquitito, pero que para callarme la boca no necesito. Pero entras por si acaso, porque imagínense que ese bebito necesite, y hasta que llegue son un par de minutos, incluido cambiarme. Entonces son 2 minutos desperdiciados y eso es un riesgo para el bebé. Entonces cuando se necesita equipo completo, se necesita equipo completo. Todo el personal que se necesita. Y se hace. ¿Ya? Esa es la idea, prever. ¿Cómo le explicas a su papá? No, es que nos queríamos ahorrar 2 mandiles de estos descartables. No tiene sentido, no hay forma. Ok, estos son los factores de riesgo con los cuales ustedes pueden adelantar, está en el texto compartido con ustedes, si un bebito va a ser reanimado o no. Entonces, si un bebito tiene alguno o varios de estos, aquí está la categoría 2 y 3 de la frecuencia cardíaca fetal, por ejemplo, lo que mencionaba hace rato. Entonces, si un bebito tiene alguno de estos riesgos maternos o neonatales, perinatales, ustedes pueden anticipar la reanimación. ¿Ya? Significa que el bebito puede requerir reanimación. Si tiene alguno que no es tan grave, llaman a una segunda persona. Si tiene alguno que es muy grave, como que tenga una bradicardia fetal severa, entonces, que sería la categoría 2, o que esté con anestesia general, por ejemplo, le vamos a poner anestesia general porque la mamá está convulsionando eclámptica, ese bebé va a nacer planchado, ese bebé no va a respirar, va a necesitar probablemente hasta tubo endotraqueal, porque el bebito lo ventilas y como está deprimido al centro respiratorio por la anestesia general, el bebito no te respira. Solo es fácil su frecuencia cardíaca sube porque no tiene ningún problema. El bebito estaba intercambiando bien el oxígeno y el CO2 porque la paciente estaba bien, pero está deprimido su centro respiratorio porque le han puesto anestesia general, la mamá ya pasó al bebito. Entonces no se va a recuperar en varios minutos, va a necesitar un tubo endotraqueal, entonces necesita varias personas y necesita uno que sepa intubar. Entonces, algunos de estos factores van a adelantar que tiene que entrar un equipo completo, que son 4 o 5 personas, más de 4.
4 o más personas para el equipo completo. Otros van a indicar mínimo 2 personas, ¿ya? Pero si tiene alguno de estos, no puede entrar uno solo, eso sí garantiza. ¿Ok? Ya se individualiza cada vez. Pero puede pasar lo otro, que ya les dije, que un bebito no tenga ningún factor de riesgo y necesite reanimación. Por eso tienen que saber reanimar todos y tiene que haber un equipo de reanimación disponible y deben poder llamarlo y debe llegar en cualquier momento. ¿Ya? Eso debe pasar. Porque si el bebito no tiene ningún factor de riesgo, lo empieza a reanimar la enfermera y nadie va a llegar jamás porque no hay nadie en el hospital, el bebito está condenado a morirse. Antes de que el bebito nazca, en base a estos factores de riesgo y todo lo demás, debemos hacer un briefing, se llama, un resumen, una actividad previa. ¿Cómo me preparo yo con mi equipo? Y eso yo lo hacía antes incluso de que venga el anterior día. La primera vez que apareció esto fue hace 5 años. ¿Ya? Y a manera de enseñarle al residente, yo le decía, era una forma de evaluarlo y de decirle, cuando entraba con el residente, doctor, a ver, imagínate que van a hacer este bebito. ¿Qué hacemos si no respira? Y le decía, bueno, si no respira yo lo voy a secar, lo voy a estimular, pero si no responde a estimulación, lo voy a empezar a ventilar, me vas a pasar el ampul. Le decía, ¿qué iba a hacer? Pero necesito que tú hagas esto, que me pases esto, que hagas esto, tal. Entonces vamos practicando. Eso es un grupo. Entonces tú vas diciendo qué vas a hacer, qué va a hacer cada quien y vas identificando quién va a liderar esas acciones. En ese caso, cuando entraba con un residente y una enfermera, obviamente tenía que ser yo. Entonces identificas al líder, revisas tu plan de resucitación, tu plan de reanimación, te adelantas a todos los escenarios posibles. ¿Qué pasa si el bebito nace sin respirar? ¿Qué pasa si no responde a la estimulación? ¿Qué pasa si lo ventilo y no responde a la ventilación? ¿Qué pasa si corrijo todo el Mr. Sopa y no responde al Mr. Sopa? ¿Qué pasa si ya lo intubé y se pone más bradicárdico? ¿Qué voy a sospechar con el tubo? ¿Qué pasa si corregí todo el tubo? Estoy seguro que está bien intubado y el bebito sigue bradicárdico y bradicárdico severo. ¿Quién va a dar las compresiones? ¿Quién va a poner el catéter umbilical para las drogas? ¿Qué dosis de droga vamos a usar? ¿Se prevé que este bebito va a pesar tanto? ¿Cuánto vamos a usar? ¿Dónde van a estar las drogas? Todo eso se ve. Se identifica a alguien que se va a hacer cargo del registro. Esa persona usualmente no debe hacer ninguna otra tarea, solo debe registrar. Si es posible y sobra manos, debe existir uno de estos. Si no, se anota en retrospectiva. A veces pasa eso. ¿Ya? Determinar el equipamiento y los insumos que se van a emplear. Identificar cómo llamar ayuda adicional. Supongamos que estamos todos, pero necesitamos más manos. ¿A quién llamaríamos y cómo lo llamaríamos? Y hay que documentar cualquier preocupación acerca de que surja entre los miembros del equipo. ¿Ya? Eso que es. Entonces, para identificar el equipamiento tenemos que hacer una lista de chequeo, verificar una lista de chequeo. ¿Ya? Hay que ver el calor. Para el calor del bebé tiene que haber un calentador radiante donde vamos a poner el bebé que vamos a reanimar. Una gorra, campos de tela precalentados. El calentador debe tener un sensor de temperatura para ponerle al bebé. Cuando hay reanimaciones que se prevén que van a ser prolongadas, se le pone el sensor. Y este es un NeoWrap, que es una bolsa de plástico estéril que viene así, que es para bebitos de menos de 32 semanas. Eso no tenemos nosotros, pero por muchos años y hasta ahora en muchos centros, se incluye el nuestro, cuando un bebito nace en menos de 32 semanas, y yo les comentaba cuando hablamos de calor, cuando hablamos de termorregulación, no se les seca. Porque secar es quitarle agua y al quitarle agua le quito calor, o sea, va a perder más fácil el calor. Se les cubre con una bolsa de plástico. Entonces pueden usar una bolsa Ziploc, eso es lo que nosotros hacemos. Una de esas que tienen fondo sellado, le cortas en el fondo de la bolsa un hueco para que pase la cabeza, pasa toda la bolsa y cierras el cierre del Ziploc abajo de los pies. Y en la bolsa es transparente, te permite ver si el bebito respira o no respira. Puedes hacer la asistencia por encima de la bolsa y le pones su gorrito y sigues reanimando lo más el bebito se puede hacer con la bolsa. Entonces, eso se hace. Vienen estos NeoWraps que son bolsas estériles prefabricadas, incluso tienen una liguita para ajustarle la cabeza. Son bonitas, pero no hay disponibles acá. Entonces, esto en cuanto a calor. En cuanto a vía aérea, para permeabilizar la vía aérea podemos usar cosas tan simples como una gasa. Cuando un bebito nace, no está aquí la gasa, y tiene poca secreción, puedes envolver una gasa alrededor de tu dedo, meterle en la boca y con eso sacas bastante secreción. Pero si no, y quieres aspirar algo, y boca y nariz,
puedes usar una perilla de goma o puedes usar una sonda de aspiración de secreciones que debe estar conectada a un dispositivo de aspiración de secreciones, y este dispositivo debe estar calibrado entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Sí, esto tienes que probarlo antes, ¿ya? ¿Cómo haces? Lo conectas a esto y lo activas, y cuando lo actives bloqueas la salida de acá, los huequitos, y ves que el reloj se mueve entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Si le pones menos de 80 no va a aspirar. Tú quieres liberar secreciones y te vas a tardar una eternidad y el bebito está muriendo. Entonces, no debe ser menos de 80. Si le pones más de 80 va a aspirar con fuerza. ¿Qué pasa si aspira con fuerza? Generas un vacío y ese bronquio al que estás llegando de repente se va a colapsar. Y si se colapsa, se va a bloquear y va a provocar una atelectasia. Y ya está. Lo bloqueaste, como que querías liberar. Entonces no debe usar más de 100 milímetros de mercurio. Por eso se prueba. Este es un aspirador meconio. Esto se conecta al tubo endotraqueal. Tú retiras el conector del tubo endotraqueal y conectas esto aquí. Perdón, esto va al conector del tubo endotraqueal y esto va a este aspirador de secreciones, y bloqueas esto y jala directamente al tubo endotraqueal el meconio cuando hay meconio. Eso es un aspirador de meconio. Ya se fue. No debería ser de ya. ¿Qué más? Para auscultar un estetoscopio para determinar la frecuencia cardíaca, la ventilación adecuada de los pulmones. Para ventilar, que es el paso más importante. Número 1, el dispositivo de ventilación. En este caso, una bolsa de reanimación autoinflable. También está la bolsa inflada por flujo, lo vamos a ver más adelante. Y también está el reanimador de pieza entera. Mascarillas de distinto tamaño, en este caso anatómicas, que son triangulares. ¿Ya? Un mezclador de gases con su flujómetro y una sonda. Vamos a ver la utilidad de esta sonda, que es una sonda orogástrica más una jeringa de aire. Eso para oxigenar. La tabla de oximetría, la nueva, desde 2 minutos en adelante, una cánula binsal y un oxímetro de pulso. No puedes oxigenar a ciegas. Y para intubar, laringoscopio con hojas 1, la que está puesta ahí, un 0 para prematuros y doble 0 para prematuros bien chiquititos, extremos, de menos de 800 gramos, con la doble 0. Una cinta para fijar el tubo. Los tubos vienen de 3 tamaños, son los neonatales: 2.5, 3 y 3.5. Esos son los neonatales. Opcional, el 2, nunca he visto en mi vida un 2, siempre tuvo con 2.5 para prematuros de menos de 800 gramos, opcional. Y para bebés grandes, alguna vez sí he usado uno grande, el 4. ¿Ya? Cinta métrica para medir algo que se llama, lo vamos a ver en intubación, distancia trago-nariz, desde el trago hasta la nariz, no desde el trago que está hasta la nariz, trago-nariz. Se mide esa distancia. Digamos que esto fuera, no sé, 6 centímetros. Entonces, el tubo endotraqueal del bebito debe entrar a una probabilidad de esta distancia más 1, o sea, 7 centímetros. ¿Ya? La nariz. Un capnocolorímetro, esto se conecta al tubo y al ambú o al ventilador mecánico, y esto que está así morado, cuando hay CO2, se transforma en amarillo. Si se transforma en amarillo, estás salando CO2, el CO2 viene del vía respiratoria, entonces está bien intubado o está bien colocado el tubo. ¿Ya? Es para verificar. También se puede usar cuando usas bolsa y máscara para ver que está exhalando CO2 y esos niveles te los estás ventilando. ¿Qué más? Para medicar, epinefrina y suelo fisiológico son las dos medicaciones que se usan. ¿Ya? La epinefrina que nosotros tenemos comercialmente no es la que aparece en el libro. En el libro dice epinefrina de 0.1 miligramos por mililitro o 1 miligramo en 10 mililitros, que es lo mismo. Esa no es una epinefrina que vayan a encontrar aquí, jamás. La que van a encontrar es una concentración 10 veces superior, que es la de 1 miligramo o 0.1 miligramo en 1 mililitro. Esa es la que se encuentra aquí en el país. Entonces, ¿qué hacemos para usar la epinefrina igual que la guía? Diluirla 10 veces, porque está concentrada 10 veces. Entonces, agarramos esta epinefrina, toda esta jeringa, toda esta ampolla, cargamos en una jeringa de 10, pues ocupa 1 mililitro, y los otros 9 mililitros los completamos con cloruro de sodio. Lo disuelves y ya tienes 0.1 miligramos en cada mililitro. Tienes 1 miligramo en 10 mililitros o 0.1 miligramos por cada mililitro. Entonces, así trabajamos.
Solo fisiológico sí es el mismo, ¿no? Este es un catéter umbilical. Tiene centímetros, se coloca en la vena umbilical. Vamos a ver eso en su momento. Y por ahí se administran las drogas. Y esto, cuando medicas, tienes que tener, idealmente, tienes que medir la frecuencia cardíaca por electrocardiografía, por un monitor cardíaco. Ok, hasta aquí. Son más de las 7.